Hola, gusto en saludarles. ¿Qué tal, amigos míos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Señores, antier en la noche, vecinos de mi San José de las Lajas natal, en Mayabeque, cogieron con las manos en las masas al manganzón intentando robar. Miren ese cuerpazo, destinado a vivir del sudor del que malvive en Cuba. Nadie tiene derecho a robar, menos a un cubano que apenas tiene para vivir y que, como la mayoría de los cubanos, lo que hace es malvivir. Oye, soladrón, sobago, si tan necesitado estás, ve al bar del Cangrejo y roba allí. Ve a la casa de Díaz-Canel o la de cualquier dirigente y roba allí. Allí encontrarás lo que tú estás buscando y de paso te estarás robando lo que ellos te están robando a ti y a todo su pueblo. Pero lo más bonito de todo esto es que lo cogen preso los propios vecinos, llega la policía y ya en la mañana el socito estaba en la calle. Así anda la justicia en Cuba. Seguramente le pusieron una multa y para la calle, para que se meta en otra casa y logre robar lo que no pudo esta vez, para que pague su multa. Se verán horrores. Mientras, los hermanos Martín Perdomo y Roberto Pérez Fonseca, de ahí mismo de San José de las Lajas, siguen presos, sin intentar robar, sin tirar un conejo. Y poco a poco los van asesinando, como denunció Marta Perdomo, que los están asesinando como a los estudiantes de medicina. Dios quiera que no los acaben de asesinar y los liberen más temprano que tarde. Y hablando de asesinatos, hoy se cumplen 15 años del asesinato de Orlando Zapata Tamayo. Como denunció ayer José Daniel Ferrer, Zapata fue víctima de golpizas, tortura física y psicológica y nunca se rindió. Varios presos comunes que estuvieron cerca de él le hablaron de su extraordinario valor. Zapata es un ejemplo de coraje y dignidad. Por eso me permito leerles parte de un texto escrito por Joanny Sánchez, la valiente y admirada periodista independiente. El teléfono sonó como un timbre apagado, como si estuviera al final de un largo pasillo. Respondí y la voz al otro lado hablaba de muerte, huelga de hambre, prisión y mencionaba un nombre que nunca había escuchado. El 23 de febrero de 2010 murió Orlando Zapata Tamayo, después de 86 días sin ingerir alimentos, y su fallecimiento dio paso a uno de los momentos más dolorosos y fecundos de la historia reciente de Cuba. Hubo un tiempo en que las noticias viajaban lentamente, en que nos enterábamos años después de lo que había ocurrido en nuestro propio país y a pocos metros de nuestra casa. Pero esa larga era de secretismo y oscuridad informativa empezó a quebrarse un día de hace 10 años, a partir de la muerte de un hombre que se negó a comer en protesta por las condiciones de su encarcelamiento. Zapata había nacido en 1967, trabajaba como albañil y en el momento de su muerte era poco conocido, pero ya había protagonizado varias acciones en la calle y aparecía en el libro Los Disidentes, que el oficialismo había hecho para denigrar a los opositores. Cuando dejó de respirar solo había un par de fotos públicas suyas, pero en pocos días su rostro de ojos hundidos y pómulos salientes se volvió familiar para millones de personas dentro y fuera de la isla. Ya estaba agonizando cuando autorizaron que le dieran atención médica. Me comentó una opositora a la que llamé aquella misma noche para más detalles. Así supe que la familia era de Banes y que su madre había venido a acompañarlo a la sala del Hospital Hermanos Amejeiras, donde pasó su última noche. El hospital está tomado por la seguridad del Estado y no hay manera de acercarse, me aclaró un activista de derechos humanos. Recuerdo que desde el mismo día de la muerte de Zapata era muy visible el nerviosismo de la seguridad del Estado ante la fuerza que iba ganando la noticia. Mi esposo, el periodista Reinaldo Escobar y yo, dice Joanny Sánchez, decidimos llegar hasta el Instituto de Medicina Legal de La Habana porque intuimos que el cuerpo debía estar ahí. Era de noche y la avenida Rancho Boyeros tenía extensas zonas de iluminación, así que avanzamos a través de las sombras. Al acercarnos vimos un operativo de vigilancia y fingimos ser una pareja que buscaba privacidad. El truco funcionó y dimos un brusco giro hacia la derecha para acercarnos a Medicina Legal. Allí bajo un tenue cartel lumínico que apenas permitía distinguir su rostro estaba Reina Luisa Tamayo, la madre del opositor. Nunca nos habíamos visto, pero el dolor tiene la capacidad de tejer vínculos y nada más preguntarle comenzó a contar. Faltaban minutos para entrar a vestir el cuerpo de su hijo y todavía estaba en la fase de no creer que no volvería a verlo otra vez. Saqué mi móvil y le pedí unas palabras sobre lo sucedido. Aquel breve mensaje filmado en una sobrecogedora oscuridad fue el primer testimonio directo de lo sucedido con Zapata Tamayo. Ninguna de las dos podíamos imaginar lo que aquel video iba a desatar. Para ella sería el inicio de un largo camino de reivindicaciones y denuncias. Para mí un paso trascendental en mi trabajo periodístico. Ha sido un asesinato
premeditado, dijo con claridad aquella noche y todavía hoy recuerdo la mezcla de firmeza y tristeza en sus palabras. La mujer, acompañada por una de sus hijas, detalló que en la prisión habían dejado encerrado a su hijo en una celda cuando se declaró en huelga de hambre, que como castigo le limitaron el agua y que cuando finalmente autorizaron a llevarlo al hospital ya se sabía que poco podía hacerse. Ni siquiera había logrado despedirse de él, porque lo que estaba sobre la cama de terapia intensiva era un cuerpo inerte y frío. Nos quedamos un poco más junto a la madre y alrededor nuestro el operativo policial se estrechaba y estaban muy molestos los miembros de la seguridad del Estado porque habíamos logrado burlar la vigilancia. Los minutos que transcurrieron entre ese momento y en que logramos salir de allí para publicar aquel video han sido los más largos de mi vida. Dividimos fuerzas, Reinaldo logró llevarse tras de sí a la mayoría de los segurosos y yo me escabullí por una pequeña calle cercana a la torrefactora de café. Una hora después, desde la conexión a internet de un hotel, logramos publicar las imágenes. En pocas horas los mensajes de textos iban y venían de un móvil a otro. Todo el mundo quería tener más detalles y la protesta iba en aumento. En medio de aquella vorágine surgió la primera etiqueta nacida al interior de la isla que se hizo rápidamente viral. Eran unas simples 3 letras, numeral OZT, pero se convirtieron rápidamente en una marea de rechazo. En las horas posteriores a la muerte de Zapata ocurrió uno de los procesos de unidad y cohesión de la sociedad civil independiente más inspiradores que recuerdo. Ahora, en que las críticas arrecian por la desunión de la oposición y la falta de objetivos comunes entre los grupos de la sociedad civil, no vendría mal recordar esos trascendentales momentos en que disidentes, periodistas, independientes, blogueros y activistas han unido esfuerzos. La respuesta oficial fue desproporcionada. Arrestos masivos, corte de servicio telefónico y una intensa campaña de fusilamiento de la reputación contra el fallecido se llevó a cabo en los medios oficiales. De Zapata, el noticiero de la televisión cubana aseguró que tenía un largo historial de delincuencia y hasta llegó a transmitir la grabación de una cámara oculta hecha a su madre en el interior del hospital, violando todo principio ético de privacidad. Pero a pesar de la difamación y los actos represivos, no pudieron evitar que la noticia sacudiera a toda Cuba, que varios organismos internacionales condenaran lo sucedido, que los principales medios de prensa internacionales reportaran la muerte y que Orlando Zapata Tamayo se convirtiera en un punto de confluencia de las fuerzas democráticas. Fueron días de duelo social y al mismo tiempo fue una pequeña victoria sobre el Partido Comunista, porque logramos quitarle el monopolio de la información sobre la vida nacional. A diferencia de la muerte del líder estudiantil Pedro Luis Boitel en 1972 tras una huelga de hambre, el fallecimiento de Zapata había podido ser contado con la suficiente inmediatez como para provocar una extensa repulsa. Meses después de su sacrificio, comenzó el proceso de excarcelación de los presos de la Primavera Negra. Aunque la historia oficial ha querido darle el mérito de aquellas liberaciones a las negociaciones entre el Vaticano, el gobierno español y la Plaza de la Revolución, lo cierto es que fue la muerte del opositor la que puso contra las cuerdas al castrismo. Su fallecimiento, unido al aumento de las protestas de las damas de blanco en las semanas posteriores a aquel febrero y la huelga de hambre de Guillermo Fariña, provocaron un clima de indignación insostenible para el oficialismo cubano. Han pasado 15 años y aunque la falta de libertades sigue marcando el día a día en esta isla, ese 23 de febrero de 2010 es sin duda la efeméride en que iniciamos una nueva etapa. Un hombre que se negó a comer y usó su propio cuerpo como arma de protesta, cambió la Cuba que conocíamos y contribuyó a transformarnos en lo más profundo de nuestra esencia. Nuestros mártires nunca pueden ser olvidados, señores. El 23 de febrero es un día en que todos debemos rendirle tributo a este valiente hombre. Que en paz descanse Orlando Zapata Tamayo. Dios lo tenga en la gloria. Bendiciones, hermanos míos.